Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos como todos los domingos. Y hoy tenemos otro personaje también de primerísima fila, que es Ernesto Icácer. Es un señor un escritor al que yo llevo, creo que desde que desembarcó en España que le sigo. Le he leído prácticamente todo lo que me ha caído en sus manos. Y me cayó un día este libro del Rey al Desnudo, muy bien escrito para que lo podamos entender todos, y pensé que tendríamos que darlo a conocer más. Y por esto le llamé y me aceptó la entrevista. Y como cada semana, pues vamos a hacerle nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Molt bon diumenge. Pues molt bé, vinga, comencem. ¿Es hora de desmitificar a un personaje? Es hora de desmitificarlo explícitamente, porque se ha autodesmitificado. Félix San Roldán, director de los servicios secretos, amenazando a Corina. Es para echarse a reír esto, ¿no? Sí, sobre todo porque lo hace en un hotel de Londres, territorio de manera extraterritorial, y además el rey emérito entonces estaba todavía en ejercicio, era el 2012 y eran 2 años antes de abdicar. Corina, una mujer inteligente que lo único que quiere es que la dejen en paz. ¿Es así esto? Y quedarse con la pasta. Bueno, eso yo ya no, eso lo dices tú. Los chantajistas tiran a matar. 65 millones de euros, 100 millones de dólares del año 2012, que Juan Carlos I donó, hizo un documento de donación irrevocable, pero era de mentirijilla, era para quedarse con la pasta. ¿Juan Carlos o ella? Juan Carlos. Juan Carlos. Lo hizo a nombre de ella para que ella, digamos, de alguna manera fuera su testaferra, por así decir. Vaya. En el sentido de que en ese momento Suiza estaba atravesando una fase muy peculiar que consistía en que debía aumentar el nivel de información con los países europeos y información fiscal. Y entonces, como eso era una bomba de relojería en Suiza, esa cuenta de la Fundación Lucum, que él abrió en el Bank Mirabeau, pues dijo, hombre, vamos a intentar preservar esto, lo hacemos a otro nombre y de paso nos quitamos del medio a la cuenta suiza, que es, como decía su abogado, Dante Canónica, era una bomba de relojería. Los chantajistas tiran a matar, ¿no? A veces tiran a matar. En algunos cuentos de la novela policíaca no tiran a matar, pero algunos como Villarejo tiran a matar. La corrupción rampante estallaba en cada semana, ¿no? Había una época que cada día había un... Espera un momento, esto lo repetiremos. Que parezco una gallina cacareando. Voy a repetirlo esto. La corrupción rampante estallaba un caso cada semana. ¿Esto qué es? ¿Porque vigilábamos poco? Yo diría que no lo diría en pasado. Yo creo que sigue estallando. Quiero decir, tenemos a Villarejo todos los días filtrando documentos en paralelo a que está en el juicio. Un juicio por 3 piezas de la causa Tándem, por piezas por las cuales la Fiscalía está pidiendo 100 años de prisión. Se dice pronto. La posición económica de los Borbones históricamente siempre ha sido crítica. Sí, ha sido crítica. Yo, de todas maneras, trato de centrarme en una cosa muy concreta. Como decía Hegel, creo que lo decía Hegel, la verdad es concreta y son los 100 millones de dólares que el rey de Arabia Saudí, Abdulaziz, le envió a Juan Carlos I como un regalo, entre comillas, como un puro regalo sin contrapartidas, entre comillas,
sin documento alguno que lo acredite, el 8 de agosto del 2008. Yo me centro en esto. Ahora ya sabes que, como decía Valle Inclán, Alfonso XIII no lo quitaron por ser rey, sino, decía Valle Inclán, por ser ladrón. Una comisión de 134 millones de euros, no sé por qué tiene que ser delito si la declaras y pagas tus impuestos. Bueno, depende. Si la comisión es simplemente una comisión por intermediación y tú has hecho unos trabajos que están acreditados, pues es un pago, son unos honorarios. Luego, si los cobras fuera de España, tienes que declararlos en España. Si los cobras en España, tienes que declararlo. Pero esto Juan Carlos I nunca lo declaró. El rey no distingue entre lo que es legal y lo que es ilegal. Yo no lo veo tan tonto, este señor. Eso es lo que dice Corina. Corina dijo, y yo lo pongo en mi libro, es que este hombre no distingue entre el bien y el mal. Ella lo decía en relación a que en un momento determinado Juan Carlos I estaba reclamando la comisión que no le pagaban de Arabia Saudí y estaba negociando con Villarmir, que es un gran gerifalte de las finanzas españolas, exministro de Hacienda de Franco, y que ahora es el rey de la construcción de la empresa OHL. Sí. Y entonces en ese momento, pues según Corina, le decía, no pidas ese dinero, no pidas ese dinero. Y el rey decía, pero si yo conseguí el AVE, ¿por qué no lo voy a pedir? ¿Por qué no me dan mi dinero? Y ella decía, hombre, eso es muy riesgoso. Y ella decía, él decía, qué alemana eres. Urdangarín no entiende la diferencia entre lo que es dinero público y lo que es privado. Este chico... Bueno, tuvo un maestro que fue Juan Carlos I, porque el caso Nos sin Juan Carlos I no es caso Nos. Ya, pero yo lo creía más inteligente este chaval, pero veo que tampoco mucho. Por lo que Bueno, veo. este chaval es un chaval, digamos, es un jugador de baloncesto. Su futura esposa se enamora de él, la infanta Cristina, y Juan Carlos ahí está dando la tabarra todo el tiempo. Dice, ¿cómo se puede vivir en un apartamento en Barcelona? Mejor que se mude al barrio de Pedralbes. Vamos a ver si conseguimos un crédito de la Caixa. Y claro, se endeuda hasta las cejas y luego tiene que pedir dinero. Y su suegro, le respalda, y en el caso Nos, la sentencia es muy clara. Las magistradas de Palma de Mallorca son muy sutiles, pero dicen que el dinero lo consiguió Iñaki Urdangarín por la posición que ocupaba en relación a su majestad el rey don Juan Carlos, en relación al jefe de Estado. Eso decir en una sentencia es mucha sentencia, ¿eh? En Langorrilla, Juan Carlos y Corina habían vivido un idilio, con la reina al lado. Absolutamente, no solo un idilio, sino que además él pensó casarse con ella. Él imitaba la historia de Wallis Simpson en Inglaterra y quería incluso casarse con ella y no abdicar. Él quería pasar un tiempo en Madrid, otro tiempo en Londres, casarse con ella, fue a ver al padre de Corina, le fue a ver a Alemania y le pidió la mano. De modo que esto era serio, no era solamente, aparte de los negocios, era una cosa seria, un enamoramiento, en fin, muy, muy relevante. Que la reina lo sabía, no cabe la menor duda. Fíjate, en el viaje a Arabia Saudí en el año 2006, cuando poco después de la licitación del AVE, ahí empieza la licitación del AVE, que es un proceso bastante largo, viajan en el avión, en la Airbus de la Fuerza Aérea Española, los ministros, Miguel Ángel Moratinos, que era alcalde de Barcelona, Joan Clos, posteriormente ministro de Industria, el que luego fue presidente de la Generalitat y que entonces era ministro de Industria, Pepe Montilla, y viajan en la Airbus de la Fuerza Aérea Argentina junto con la reina Sofía y Juan Carlos. ¿Y quién va con ellos? Corina Zuzain Wittgenstein. Juan Carlos pidiendo la mano de Corina a su padre, a mí me cuesta verlo, aunque la mentira se convierte en el orden universal en esta familia.
No, yo creo que es así, perdona, creo que efectivamente él viajó a Alemania y le pidió a su padre, eh, que es de origen danés y que vivía en Alemania, le dijo que quería casarse con ella. Aquí dices una cosa que me ha gustado mucho. Dice, la observación puede convertirse en acción. Esto no lo había oído en mi vida, tú, y me encanta. ¿De dónde lo has sacado esto? ¿O es creatividad Pues, tuya? me coges in albis, como Lo, se di suele decir, no me acuerdo. lo dices en la página 72, pero me encanta oírlo, me encanta leerlo. La ¿La observación observación a qué se refiere? puede convertirse en acción. En la página 72, vamos a ver qué pone aquí. Junto con el equipo de fiscales y policías que siguen el ruido mediático en España y las noticias sobre Fasana, el fiscal sabe que ya puede actuar. La observación puede convertirse en acción. Ah, claro, claro. Se refiere a que en un momento determinado la filtración, el 18 de julio del 2018, el 11 de julio, perdón, del 2018, la filtración a dos digitales en España de las cintas de Corina, de la grabación de Corina con Villarejo, en un momento determinado el fiscal Bertosa, el primer fiscal de Ginebra, abre diligencias el 8 de agosto del 2018, el 16 de agosto del 2018, y después de escuchar varias veces la cinta, fíjate que ni siquiera las pide España todavía, las pedirá luego, pero solamente con las cintas llega a la convicción de que aquí hay caso. Y entonces, yo digo, después de observarlo, pasa a la acción. ¿Qué quiere decir? Que ordena el registro y entrada, la entrada y registro en la sede de Ron Gestion, que es la sede de la firma de inversiones de Arturo Fasana en Ginebra, Ron Gestion. Y allí se lleva todo, ahí está la historia, ahí se llevan los documentos y las carpetas de Juan Carlos I, de la Fundación El Lucum, de la Fundación Zagatka, que quiere decir en ruso enigma, y que ha montado su primo lejano, remoto, Álvaro de Orleans, y se lo lleva todo. La observación se convierte en acción. ¿Cómo puedes afinar tanto en lo que retiró el rey el 1 de junio del 2012? Bueno, hemos visto toda la contabilidad de los retiros de la Banque Mirabeau, hemos visto retiros muy relevantes. Una de las cosas que más me interesan es destacar ante los lectores, ante los ciudadanos españoles, el grado de cinismo de Juan Carlos I. No es una afición al cinismo, para nada, pero oye, cuando tú ves un ingreso, una retirada del Banque Mirabeau de 360.000 euros, francos suizos, que son 295.000 euros, el 22 de diciembre del 2011, tú dices, ¿y qué pasó el 24 de diciembre del 2011? ¡Hombre! Fue el discurso de la Nochebuena, como todas las Nochebuenas de Juan Carlos I. ¿Y qué dijo en ese discurso? Hombre, que la justicia era igual para todos, porque en ese momento Juan Carlos I era muy consciente de que estaba el caso Nos, en ese momento instruyéndose por el juez Castro, un juez muy valiente de Palma de Mallorca, y además estaba la corrupción de los partidos, año 2011, entonces era un discurso muy bien estructurado, un discurso donde dice que, bueno, pues no todos son iguales, que no la ciudadanía tiene que distinguir, que efectivamente hay casos por los cuales uno se tiene que, en fin, abordar la realidad. Y entonces, a continuación dice, la justicia es igual para todos. Y entonces dices, ¿y cómo? 2 días antes retira 360.000 francos suizos de la cuenta del Banque Mirabeau, de la cuenta de la Fundación Lucum. Pues sí. Y entonces, por eso afino. Prado, antiguo intendente de Juan Carlos, condenado a prisión, salva el patrimonio y los 100 millones no son devueltos. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, esta es una historia muy intrincada, pero muy rocambolesca, porque
el ínclito financiero, entre comillas, catalán, como se le llama en Madrid, siempre se le llamó así, Javier de la Rosa, que deambula por las calles de Barcelona. Por mi barrio. Sigue deambulando por las calles de Barcelona. Y él le da 100 millones de dólares, porque siempre son 100 millones, ¿ves? Sí, es una cifra redonda. Siempre son 100 millones. 100 millones el rey Abdulaziz, 100 millones Javier de la Rosa, eso es el año 1990, cuando Kuwait es invadida por Saddam Hussein, porque se quiere anexar el Emirato de Kuwait. Kuwait es uno de los principales países con inversiones internacionales, tiene un fondo soberano que se llama Kuwait Investment Office, y han puesto a la cabeza de ese fondo soberano de Kio en el año 87 a un bribón muy conocido en España por haber hundido la Garriga Nogués, la filial de Banesto, un bribón que se llama Javier de la Rosa Martí. Sí. Y este hombre aprovecha la invasión del Emirato para hacer el asalto del siglo. Saquea las finanzas de Kio. Y entre otros, generoso, le da 100 millones de dólares a Juan Carlos I a través de una transferencia a Manolo de Prado y Colón de Carvajal a la Banque Sogenal en Ginebra. Y este dinero que aparecía perdido, acreditado en la Audiencia Nacional como por 2 condenas, me refiero a las transferencias de 80 millones por un lado y 20 millones por el otro, de Javier de la Rosa a Prado, este dinero se pierde en la noche de los tiempos. ¿Y dónde aparece? En la investigación en España, a raíz de una denuncia de una alarma del CEBLAC, el Servicio Ejecutivo de Control Control de Cambios y Blanqueo de Capitales del Banco de España, en noviembre del 2020, una alarma donde dice, oiga, han aparecido casi 10 millones de dólares en un trust que tiene que ver con Juan Carlos I. Fíjate, ese dinero es un fleco, entre comillas, del dinero que de la Rosa Martí le manda generosamente a Juan Carlos I a través de Manolo de Prado y Colón de Carvajal en 1990, 91-92. Joaquín Romero Maura. Dime. Aparece en Jersey, en la isla de Jersey. La alarma que le llega al CEBLAC y el CEBLAC la manda a la Fiscalía del Tribunal Supremo en noviembre del 2020. Joaquín Romero Maura tiene que ser de una familia muy bien situada, estudiando en Oxford, y el inteligente, porque allí solo admiten inteligentes, no te atreve una media de notables, si no, no entras en Oxford. Joaquín... Bueno, yo te puedo decir que tuve el privilegio, porque lo conoce muy poca gente en España, de conocer a Joaquín. Yo conocí a Joaquín Romero Maura cuando él volvió de Washington. Él fue banquero en Washington y en París. Estuvo en Merrill Lynch, España, ¿te suena, no? Merrill Lynch, Francia. Merrill Lynch, es un banco de negocio muy importante. Él estuvo allí en París, él había vivido en París en su juventud, y prácticamente era como parisino. Estudió en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Francesa, y luego estudió en Londres, en el St. Anthony College. Y es un historiador muy interesante y una persona especialísimamente interesante. En un momento determinado vuelve a España a integrarse en el Ministerio de Cultura cuando Jorge Semprún, familiar suyo, era ministro de Cultura. Ahí le conocí yo. Y después, pues evidentemente se prestó, era muy próximo a Juan Carlos, estuvo en la fundación de Juan Carlos I en Nueva York, y luego se prestó a hacer su testaferro. Su testaferro en Jersey, bueno, en el año 2004. Espera un momento, ¿cuánto nos queda? Un segundo, vale. Entonces, ahora para ir acabando, porque no hemos podido hacer todas las preguntas. A ver, para ir acabando. Sí, dime. Abdicación de emergencia, nunca mejor dicho.
O sea, la abdicación del rey fue de emergencia, según tú. Sí, la abdicación del rey es una abdicación de emergencia, no es una abdicación pacífica, por así decir. Es un accidente muy importante que va a ocurrir y hay una presión del establishment español. A mí, Óscar Alzaga, por ejemplo, que fue el padre de la Constitución, me ha asegurado que él tiene información en el sentido de que Mariano Rajoy, entonces era presidente de gobierno, estamos hablando en junio del 2014, y el PP presiona a Juan Carlos I para que abdique, porque realmente su techo era tan de cristal que era muy probable que un accidente terminara comprometiendo a toda la monarquía, no solamente a Juan Carlos I. Bueno, pues hasta aquí. Es un libro que está considerado un instant book, pero que da una información muy extensa, muy acurada, que decimos en catalán, de cómo mueve el dinero el rey. Os recomiendo que leáis El rey al desnudo de Ernesto Icácer, editorial B. És fantàstico. A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.